Amén, hermanos. Así que hoy día tengo, nuevamente, como le he dicho al inicio, el privilegio de poder compartir con ustedes una hermosa palabra. Eh, Así que a los que se están conectando extendemos nuevamente la bienvenida, ¿cierto? Ahí espero que todos estén muy bien. Así que hoy día vamos a hablar sobre el tema ¿dónde está tu identidad o dónde está puesta tu identidad? Ya es una pregunta que hoy día nosotros como hijos de Dios tenemos que plantearnos y tenemos que tener claro si mi identidad está depositada en Cristo o está depositada en la sociedad. Primero que todo, entonces vamos a platicar un poquitito qué es la identidad. ¿Ya? La identidad hoy en día, estábamos buscando aquí con mi esposa y concluimos en que la identidad es el conjunto de rasgos y características de una persona. Y este punto permite diferenciarnos de uno al otro. De hecho, gracias a la identidad física que uno tiene, se puede diferenciar, ¿cierto? Yo de mi cuñado Esteban, por ejemplo. ¿Bien? Quizás yo soy más alto, en este momento Esteban es más bajo, con mi esposa, ¿cierto? Ella es mujer, yo soy hombre, yo soy más quemadito, ¿cierto? Más moreno, mi esposa esté más clara, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto nos permite diferenciarnos también las características. Bueno, ahí usted verá quién es, pero el quién es más enojón ahí en la casa, ¿cierto? Quién está más, quién le gusta ahí como cizañar, pelear, ¿cierto? Quién es más risueño que el otro, ¿ya? ¿Y qué más comentar los otros ejemplos? Pero todas estas características y rasgos a nosotros nos permiten diferenciarnos, ¿ya? Y es algo muy importante. Y la identidad, mientras estábamos preparando este estudio, dice la identidad se va desarrollando a medida de que vayamos viviendo, ¿cierto? Experiencias, ¿ya? Por ejemplo, le voy a contar un caso puntual que varios lo saben. En un momento a mí yo sufrí bullying en el colegio, ¿ya? Estábamos jugando, me acuerdo, al pillarse, tenía unos, iban como en sexto básico, quinto básico, y había una compañera que siempre era como que todos los hombres la querían. En ese tiempo, estaba hablando quinto básico, y como que todas la protegían. Entonces hay un compañero que se llamaba Benjamín, que era súper, pero muy agresivo para jugar. Entonces llegó y le pegó a mi compañera Constanza. ¿Y qué sucede? Que después yo justo pasé al lado de ellos, ¿cierto? Pero yo no fui el que le pegué, les pegó mi compañero. Resulta de que fue al día siguiente, un día jueves, por lo que recuerdo, hacemos la fila, no sé si algunos se recuerdan, pero antes nos colocaban una fila en toda la acera, ¿cierto? En todo el patio donde teníamos que medirnos arriba, abajo, al lado, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan algún hermano, pero teníamos que medir, ¿cierto? 1 metro hacia arriba, 1 metro hacia abajo. Entonces, en esa instancia, cuando estábamos formados, después de cantar el himno nacional, van y se da vuelta todos estos mis compañeros que eran como unos 13, 14 en ese tiempo, y me empezaron a pegar, pensando de que yo le había pegado a mi compañera. Entonces eso a mí me marcó en un momento. Me marcó. Yo le hablé en ese tiempo a mi mamá, empecé a desquitarme con mis padres, pero repercutía todo eso de mi inseguridad. Yo, Andrés, estaba inseguro. Y eso empezó a provocar no solamente inseguridad, sino que también depresión en mi vida. Enojo, rabia, contienda. Entonces me daba rabia estar con mis padres, me daba rabia todo. Y llegaba enojado, tiraba la mochila, y mi mamá decía, Andrés, ¿qué te pasó? Déjame. Entonces, uno era insolente. Entonces, lamentablemente, a mí me provocó inseguridad. Entonces, ¿qué hacía la inseguridad? Todo lo que yo hacía lo colocaba en duda. No sé si a usted, hermano, le ha pasado que de repente usted, al decir algo, hoy lo dije bien, lo habré dicho mal. Y hay gente que llega al extremo donde nos pregunta o se pregunta, ¿para qué existo? ¿O para qué vivo? Y mucha de esa gente busca guía en donde no corresponde y termina con su vida, y es lamentable. Entonces hoy día, hermanos, vamos a hablar un poco sobre lo que Dios quiere en nosotros. Dios quiere que nosotros detectemos nuestros puntos débiles, y cuando hablamos de puntos débiles abarcamos todo lo que es la inseguridad, la falta de amor, que es lo que Dios quiere para nosotros. Bien, ahora también vamos a comentar un poquitito las falencias que muchas veces la gente tiene. Por ejemplo, hay gente que está tartamuda, hay gente que es ciega, y justo eso lo vamos a ver hoy día con dos ejemplos pero maravillosos. No sé si usted se acuerda de Moisés. Hoy día vamos a hablar de Moisés y vamos a hablar de Pablo. Ya, dos ejemplos que en tema de identidad hay mucha diferencia. Así que lo invito, por favor, que tome su Biblia y acompáñeme, por favor, en Éxodo 3, del 11 al 12. Ahí sí lo puede buscar, Éxodo 3, del 11 al 12. ¿Qué dice la palabra? Entonces Moisés respondió a Dios:
¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cierto? Dios había mandado a Moisés a sacar el pueblo de esclavitud de Egipto. ¿Y qué hace Moisés? Yo no soy más el indicado, yo no soy el más indicado, Señor. Soy tartamudo, nunca he hablado al frente de la gente, ¿cierto? Es decir, Moisés mostraba una inseguridad tremenda, pensando que quizás no era el más indicado para semejante tarea, liberar un pueblo de esclavitud de Egipto. O sea, en ese tiempo, Egipto era una potencia mundial, era como más adelante los romanos. Entonces, era un tiempo donde se vivía mucho la esclavitud y además gobernaban sobre los hebreos, entonces no podían estar ahí juntos. Entonces, mire lo que sale Moisés, por nuestro ahí querido hermano Moisés, no soy el más indicado. ¿Cuántas veces nosotros cuando el pastor, por ejemplo, nos pide que hablamos la palabra o de repente Dios nos pone en el corazón a hacer algo y nosotros colocamos en duda y decimos, Señor, yo no soy el indicado para esto, Señor? No sé, el Señor ocupa al pastor Luis porque hoy día casi todos bien van a los pastores. Señor, no, que el pastor lo haga mejor. O de repente el pastor te pide, oye, ¿sabes qué? Necesito que haga esto. No, hágalo usted, pastor, no. O busque a otra persona. Entonces, hoy día mostramos muchas veces, muchos hijos de Dios, inseguridad. Y aquí lo vemos claramente con Moisés. Mire, vamos a otro ejemplo con Éxodo 4 del 10 al 17. Por favor, busque Éxodo 4 del 10 al 17. Mire lo que pasa nuevamente con Moisés. Entonces dijo a Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces, si se da cuenta, Dios nuevamente habla con Moisés después de haberle dado la ordenanza de sacar al pueblo de Egipto. Y Dios en este caso Dios lo manda a preparar, ¿cierto? A dirigirse al pueblo. Y nuevamente salta nuestro hermano Moisés, ¿cierto? El tartamudo. Yo no hablo con la gente, Señor. Yo no hablo públicamente con la gente. Señor, manda a esta persona. Y ahí Dios le pone a Aarón, ¿cierto? ¿Quién iba a hablar, ¿cierto? Lo que Moisés le decía. Hay un punto muy importante en este relato que acabamos de leer, en este trozo de la palabra. Dios sabía que había gente capacitada en ese momento. Aarón, ¿cierto? Y había quizás más gente que podía hablar perfectamente, pero Dios ocupa a gente imperfecta, a gente con muchas veces algún padecimiento físico para gloriarse. Entonces, hermano, si usted está tartamudo, no le dé vergüenza. Bien, hoy día hay formas, ¿cierto?, de tratar la tartamudez. Hoy día hay libros, ¿cierto? Se recomienda mucho para el tema de los tartamudos, leer, ¿cierto? Leer harta poesía, etc. Entonces, hermano, si usted siente que es tartamudo en alguna cosa, no se sienta mal, no se sienta mal. Entonces, si nos damos cuenta, la madre de Moisés, Jocabed, para ver un poco de historia, se veía obligada a esconder el recién nacido Moisés durante 3 meses. ¿Sabe por qué? Porque dada la orden del faraón, era de que los hebreos dieran muerte a todos sus hijos varones que naciesen después de una determinada fecha. Es decir, el faraón mandó a matar a todos los hebreos varones que nacieran, ya que no podía esconder más al niño, ¿cierto? La madre de Moisés lo puso en un cesto y lo dejó en el Nilo. Lo que sabemos hoy en día
que lo tomó después la hija del faraón, ¿cierto? Y después ese fue la entrada para que Moisés fuera lo que hubiese sido. Entonces, esto significa, hermanos, que desde antes que naciese, la mamá ya tenía temor. ¿De qué? De que mataran a Moisés. ¿No les suena curioso de que este temor, ella estando embarazada de Moisés, no se lo habrá transmitido también? Eso está 100% comprobado, hasta científicamente. Muchas veces cuando la mujer, ¿cierto?, está encinta, o también el esposo, ¿cierto?, no están bien, el bebé recibe todo eso, es una esponja. Entonces, él, ¿cierto?, de ahí se puede quizás justificar que él haya desarrollado una tartamudez por la inseguridad que él había desarrollado estando encinta. Entonces Moisés de esta forma absorbió todos estos temores y de alguna forma gatilló, ¿cierto?, en Moisés. Entonces, si nos damos cuenta, hay un claro ejemplo de que Moisés era una persona tartamuda, una persona con alguna deficiencia verbal, pero aún así Dios lo ocupó para algo bien, pero perfecto, precioso, de liberar al pueblo de Egipto, el pueblo de esclavitud. Y ahí usted puede leer más en Éxodo todo lo que Dios hizo, donde abrió el mar rojo, ¿cierto? Es increíble lo que Dios hace con Moisés, lo respaldó, tuvo que aprender por 40 años, ¿cierto? Y de eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero Moisés la pasó heavy. Tuvo que vencer sus temores. Entonces, otro ejemplo, hermanos, que ahora vamos a hablar, ¿cierto? Ya vimos Moisés, el apóstol Pablo, ¿ya? Pero Pablo es al revés, porque Pablo era un hombre que lo tenía todo, ¿cierto? Era un hombre que era un hombre letrado, y de hecho lo vamos a ver más adelante, pero él tomó la postura al revés. En vez de estar ciego, ¿cierto?, y quizás decir, Señor, no puedo cumplir lo que tú me vas a dar, ¿cierto?, lo que tú me vas a enviar, él abrazó la identidad en Cristo. Mire, leamos Hechos 9, del 3 al 6, para que se entienda lo que estamos hablando. Y por qué Pablo, en vez de tomar la postura de Moisés, abrazó la identidad en Cristo. Hechos 9, del 3 al 6, ¿qué dice? Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, si se da cuenta, Pablo tuvo un encuentro con nuestro Señor. Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos pensando que hacía lo correcto, porque él tenía conocimiento del tema de los del pueblo, ¿cierto?, de Cristo. Él tenía conocimiento, ¿ya? Pero tuvo que tener una experiencia personal con Dios. Pero esto, mire, curiosamente produjo una ceguera en su vista. Pero sabe que, hermano y hermana, era totalmente necesario, ya que Pablo, antes Saulo, era llevado a sus ideas. Era un hombre que hoy en día, ¿cuántas veces ustedes ha sido llevado a su idea? Cuando de repente, por ejemplo, la esposa le manda, por ejemplo, a nosotros los hombres, ¿cierto?, a comprar algo y no lo hacemos. O de repente cuando los que tienen hijos, ¿cierto?, le mandan a decir algo al hijo y el hijo no hace caso, somos muchas veces nosotros llevados a ideas. Entonces, más encima, Pablo era un soldado romano. Nació en el seno de una familia acomodada de artesanos, es decir, Saulo, ¿cierto?, era rico. Luego Saulo fue enviado a Jerusalén, mire, para continuar en la escuela, ¿cierto?, los estudios con los mejores doctores de la ley, en especial con el famoso rabino Gamaliel, ¿cierto? Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística, hablando griego, latín, hebreo y arameo. Miren las lenguas que hablaba. O sea, Pablo tenía todo un currículum donde no había por qué avergonzarse. Pablo podía sentarse aquí ante todo el que quería, el que venía con el mejor título, y Pablo decía, lo tomaba, chao, yo sé esto otro. Entonces Pablo tenía nació en cuna de oro, como se dice. Pero Pablo perfectamente, cuando tuvo este inconveniente, ¿cierto?, de ceguera, que Dios lo puso ahí, lo permitió para que él pudiera depender de Dios, él perfectamente se pudo haber justificado. No sé qué piensa usted, pudo haber dicho perfectamente, Señor, me ha dejado con ceguera, no puedo cumplir lo que tú me pides, ¿cierto? Entonces, además pasó de tener todo
a ser pisoteado, a ser golpeado y hasta decapitado por nuestro Señor. Él pudo haber desarrollado inseguridad, o quizás la tuvo al quedar ciego, quizás él pensó en un momento, estoy ciego, no puedo ver, quizás desesperó, ¿cierto? Pero tomó la decisión, la mejor decisión de la vida, cumplir la voluntad de Dios, pese a su condición, pese a su aguijón, hermano. Es tremendo esto porque gracias a ese aguijón tenemos gran parte del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo es una bendición. Como todos los libros de la palabra, ¿cierto? Dios se mueve de una manera impresionante. Entonces, por eso, hermanos, Dios nos anima nuevamente e incansablemente de que reconozcamos nuestra inseguridad y la rindamos a Dios, teniendo una identidad clara en Dios, ya que Él se gloría en nuestras debilidades. Mire, acompáñeme por favor en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Te recuerde, 2 Corintios 12, del 7 al 10. ¿Qué es lo que dice? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué increíble. Él tenía clara, pero totalmente clara, la identidad en Cristo. Le pidió 3 veces a Jesús, a Dios, ¿cierto? Que le pidiera este aguijón. Pero Él le dijo, bástate de mi gracia. Hoy día, no sé si está tomando esta palabra, pero bástese de la gracia de Dios, bástese de la gracia. No piense que por tener una debilidad y hacer un padecimiento físico, ¿cierto? O alguna pena que usted pueda tener o alguna depresión, bástese de la gracia de Dios. Él puede tratar esa depresión, permita que Él entre en su vida. Si usted es nuevo en lo que estamos hablando, permita que Dios entre en su corazón. Va a ser de verdad la mejor decisión que pueda tener en su vida. Dios nos ama y quiere que nuestra identidad esté en Cristo por medio de la gracia, ¿ya? Dios no quiere que tengamos la identidad que hoy día se está hablando, la famosa identidad de género, ¿cierto? Etcétera, que lo único que busca es retorcer la identidad hoy en día. Lamentablemente la identidad de género impulsa de que yo decido lo que puedo ser. Si yo quiero ser un perro, ¿cierto? Tú no me tienes por qué decir que no. ¿Por qué? Porque la identidad de género, ¿cierto? Entonces, eso es, la identidad de género nació por personas que buscan llenar un vacío. Y ese vacío solamente lo llena Cristo. Y Cristo nos alinea porque Él es nuestro creador. Él es el que nos diseñó un diseño perfecto. Un diseño que no tiene lugar, que hoy día ni siquiera el hombre ha podido crear. Entonces, la identidad real, genuina, que va a llenar su corazón, está en Cristo. Mira, acompáñame en 1 Corintios 15:10, porque es importante entender que la gracia de Dios, ¿cierto? Podemos encontrar nuestra identidad. Mire, ¿qué dice 1 Corintios 15:10? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué increíble, hermano. O sea, entender de que Dios se gloria en nuestras debilidades, ¿cierto? Dios usa nuestras debilidades para que Él salga totalmente exaltado. O sea, Dios nos da gracia, es algo impresionante. No sé si a usted le emociona, pero debemos entender de que somos creados por Dios y que además nos ha dado su Hijo para ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hechura suya, hermano. Tiene que creerlo. Moisés no tuvo una clara identidad hasta que pasó 40 años en el desierto. Pablo puede haber tomado la misma decisión, pero desde que quedó con la ceguera, pero no, se fortaleció en Cristo predicando el Evangelio. Entonces, hermano, lo animo. Tenga fe en Cristo, tenga fe en Él, reconozca sus debilidades, entréguese al Señor. Recuerde de que debemos entender que nuestros temores, nuestra limitancia, ¿cierto? Lo que no define claramente nuestra identidad en Cristo, también debe quedar atrás cuando yo rindo mi vida a Cristo. Mis limitancias deben quedar atrás. Muchas veces yo como persona pongo por sobre Cristo mi debilidad, pongo por sobre Cristo, ¿cierto? Mi circunstancia, mi momento.
Entonces, por ejemplo, pongo sobre Cristo mi pena, pongo sobre Cristo y no, tiene que estar Cristo arriba. Y Cristo va a tomar el control hacia abajo. Cristo tiene que estar aquí en nuestro corazón. Leamos por favor 2 Corintios 5:17. Leamos por favor 2 Corintios 5:17, donde nos va a dejar más claro lo que estamos conversando. Por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, no algunas. Todas son hechas nuevas, hermano, hermana. Todas son hechas nuevas. Entonces tiene que creerlo. Tiene que abrazar esta palabra. Todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Por lo tanto, nada de lo que tú hayas tenido antes de llegar a Cristo vale. Todo es nuevo. Dios te da una nueva identidad. Dios te quiere dar una nueva identidad. Dios te quiere dar una nueva vida. Pero depende de ti si lo quieres. 2 Corintios 4:16. Leamos también 2 Corintios 4:16. Mire lo que dice. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. En nuestra vida, ¿cierto? Carnal, sabemos que se desgasta. Sabemos en este caso que nos vamos pasando los años, nos vamos a colocar más viejos, pero nuestra vida espiritual tiene que estar regocijado, ¿cierto? En Cristo. Se va renovando día a día a medida de que busquemos la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Y lo que leímos muestra la más característica expresión de Pablo sobre lo que significa ser un cristiano, hermano. La muerte y resurrección de Cristo y nuestra identificación con Él, por medio de la fe, hace posible que cada uno de nosotros se convierta en una nueva criatura, lo que estamos leyendo antes, ¿cierto? Yo cuando vengo a Cristo por medio de la fe, soy una nueva criatura. En el presente, esta nueva creación solo puede ser experimentada de forma parcial, pero debe ser nuestra máxima aspiración, hermano. Usted tiene que tener esa aspiración de que Cristo nos dé la herramienta, Señor, y nosotros cambiar todo lo que está en nuestra vida por amor a Él. Mientras se completa la creación de nuestra naturaleza, nuestra relación con Cristo modifica todos nuestros aspectos de la vida. Cuando yo tengo una relación con Cristo, Él va colocando situaciones para nosotros poder tomarlas y cambiar. Hay una película, ¿cierto?, que Todopoderoso, no sé si lo han visto, de Jim Carrey, en donde hay una escena que me llama la atención y le preguntan, me falta paciencia. Y este actor, ¿cierto?, que hace de Dios, ahí le dice, ¿tú crees que Dios le dará paciencia o Dios colocará la situación para tú desarrollar paciencia? Entonces, Dios nos pone las circunstancias. Si usted, hermano, le dice, Señor, dame más amor, Dios te va a colocar en situaciones para que tú vayas desarrollando el amor. Si tú le pides, Señor, dame más paciencia, Señor, necesito tener más paciencia, Dios te va a colocar en situaciones donde Dios quiere que tú desarrolles tu paciencia. Entonces, hermano, tenemos que empezar a trabajar en nuestras vidas con las herramientas que nos da Cristo mediante su Santo Espíritu. Entonces, esto significa que mediante la fe vamos desarrollando nuestra identidad en Cristo. No hay otra manera. Usted, la única forma de poder, si lo quieren anotar, la única forma de poder desarrollar nuestra fe en Cristo, nuestra identidad, es mediante la fe. La única forma de desarrollar nuestra identidad en Cristo es por medio de la fe. ¿Y qué dice nuestro querido Romanos 10:17? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es, entonces se da cuenta, hermano. O sea, nosotros mientras buscamos de Dios, buscamos de la palabra, nos vamos inyectándole fe. La fe viene por el oír y el oír hay que ser repetitivo. Eso el pastor lo ha hablado en enseñanzas anteriores. Hay que ser repetitivo, hay que ser repetitivo. Nosotros necesitamos renuevo, ¿cierto?, de la palabra. No por leer un versículo siempre va a ser lo mismo. No, la palabra es vida. La palabra es viva, la palabra siempre te va a dar algo nuevo. Leas el mismo versículo, el Espíritu Santo te va a dar una nueva claridad todos los días. Así que, hermanos, no nos cansemos de buscar de Dios. Él es nuestro sustento, Él debe ser tu identidad mediante la fe. Y el Espíritu Santo, quien nos recordará cuán importantes somos para Dios mediante la palabra.
Y que Cristo sea nuestro blanco perfecto en nuestra vida y no permitamos que nuestros temores definan tu identidad, que nuestros padecimientos, ¿cierto?, definan mi identidad, sino que la fe en Cristo defina mi identidad. Mas yo busco más del reino, su justicia, ¿cierto? Todo va a ser añadido. Yo tengo que buscar más de Cristo, más de la palabra de Dios, más pasar tiempo con nuestro Señor, con nuestro Maestro, y mi identidad va a ser fortalecida mediante la fe. Pero no hay otra manera, hermano. Por lo tanto, si usted me está escuchando y se siente vacío, se siente con pena, se siente triste, hermano, lo animo a que busque la palabra. Rinda su vida a nuestro Señor, ríndala. Y Él va a empezar a depositar la nueva identidad en Cristo mediante la fe. Si puede cerrar sus ojos, gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Porque sabemos, Jesús, que en ti es donde podemos estar, el mejor lugar, Señor, estar en tu presencia. Sabemos, Señor, que quizá hay hermanos en este momento que están tristes, que se sienten mal, quizá algunos se sienten feos físicamente, etc. Hasta lo más mínimo. O hay quizás personas que en este momento quieren quitarse la vida, Señor, porque no saben a dónde ir, no saben a dónde escapar, Señor, no tienen identidad. Y Padre, te pedimos, Padre, que tú salgas a su encuentro, Señor. Salgas a su encuentro, llena, Señor, con tu Espíritu Santo nuestros corazones. Queremos ser reales hijos de Dios. Queremos ser hijos con identidad clara. No de esta sociedad que va a perdición, sino que en ti, Señor. Estar enfocado en ti, Padre. ¿Dónde nos conviene estar? Es en ti, Señor. Queremos desarrollar nuestra identidad en ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque en ti es donde tenemos todo. Nuestro amado Señor, en ti tenemos todo, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, porque sabemos, Señor, de que tú hablas, Señor, a nuestro pueblo, tú hablas a nuestra familia, Señor. Somos tus hijos y nos hablas. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo
Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Para que no te pierdas de ninguna prédica, te invitamos a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. Comparte la palabra para que también otros conozcan a Jesús. Bendiciones.